El tema migratorio en Estados Unidos ha vuelto a estallar con una intensidad que pocos esperaban, y como en tantas ocasiones anteriores, la figura de Donald Trump aparece como el principal protagonista de esta controvertida historia. Las recientes medidas de deportación masiva implementadas por la administración del expresidente han desatado una tormenta política y social que está sacudiendo los cimientos de la sociedad estadounidense, reabriendo heridas que nunca terminaron de cicatrizar completamente. En los últimos meses, las cifras oficiales hablan de más de 2.5 millones de expulsiones, una cantidad que supera con creces cualquier operativo similar de administraciones anteriores. Estas deportaciones se están llevando a cabo bajo nuevos protocolos que priorizan la velocidad sobre el debido proceso, utilizando mecanismos legales como la llamada deportación express que limita dramáticamente el acceso a representación legal para los afectados. Los centros de detención temporal, muchos de ellos instalaciones improvisadas en almacenes y estacionamientos, están operando al límite de su capacidad, con condiciones que organizaciones humanitarias describen como inhumanas y degradantes. Detrás de estos números fríos y procedimientos burocráticos hay miles de historias personales marcadas por el dolor y la incertidumbre. Familias enteras que llevan décadas construyendo sus vidas en Estados Unidos se ven repentinamente separadas, con padres deportados mientras sus hijos, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses por nacimiento, quedan al cuidado de familiares o incluso del sistema de protección social. Los llamados Dreamers, jóvenes que llegaron al país siendo niños y que solo conocen Estados Unidos como su hogar, viven con el constante temor de ser incluidos en las listas de deportación. Trabajadores esenciales que arriesgaron sus vidas durante lo peor de la pandemia, manteniendo en funcionamiento hospitales, fábricas de alimentos y servicios básicos, ahora enfrentan la posibilidad de ser expulsados del país al que tanto contribuyeron. Las comunidades migrantes en ciudades grandes y pequeñas a lo largo de todo el territorio estadounidense están viviendo en un estado de alerta permanente. Las redadas en lugares de trabajo y viviendas se han vuelto frecuentes, generando un clima de miedo y desconfianza que se extiende más allá de la población indocumentada. Muchos ciudadanos y residentes legales reportan haber sido detenidos erróneamente en estos operativos, sufriendo humillaciones y violaciones a sus derechos antes de poder demostrar su estatus migratorio. El impacto de estas políticas no se limita a las fronteras de Estados Unidos. Los países centroamericanos, particularmente México, Guatemala, Honduras y El Salvador, están lidiando con la llegada masiva de deportados que a menudo llegan sin recursos, sin redes de apoyo y en muchos casos sin conexiones significativas en sus países de origen. Las ciudades fronterizas mexicanas están viendo colapsar sus sistemas de albergues y servicios sociales, mientras intentan brindar asistencia básica a miles de personas que de repente se encuentran varadas en condiciones precarias. Muchos de estos deportados hablan inglés mejor que español, tienen hijos y familiares en Estados Unidos y carecen de las habilidades necesarias para reintegrarse en sociedades que apenas conocen. Las consecuencias políticas de esta crisis se están haciendo sentir en múltiples niveles. A nivel doméstico, el Partido Demócrata enfrenta divisiones internas sobre cómo responder efectivamente. Mientras algunos sectores progresistas exigen acciones más contundentes para proteger los derechos de los migrantes, otros temen que posiciones demasiado abiertas puedan costarles votos en distritos clave. El presidente Biden se encuentra en una difícil posición, intentando equilibrar las demandas de su base progresista con la necesidad de mostrar firmeza en el control fronterizo, especialmente en un año electoral. A nivel internacional, las relaciones con los países centroamericanos se están tensando. Varios gobiernos han expresado su malestar por lo que consideran una externalización del problema migratorio, argumentando que Estados Unidos está descargando su responsabilidad en naciones con menos recursos. Al mismo tiempo, los flujos de remesas, vitales para las economías de la región, están comenzando a mostrar signos de disminución a medida que más trabajadores son deportados. Expertos en política migratoria señalan que estas medidas drásticas, aunque efectistas, no abordan las causas profundas del fenómeno migratorio. La violencia crónica, la falta de oportunidades económicas, los efectos del cambio climático en la agricultura regional y la corrupción institucional en los países de origen continúan impulsando a miles a emprender el peligroso viaje hacia el norte. Mientras estas condiciones persistan, argumentan los especialistas, las deportaciones masivas solo ofrecerán una solución temporal y superficial, creando un ciclo interminable de migración y deportación que beneficia a las redes de tráfico de personas pero no resuelve el problema de fondo. Organizaciones de derechos humanos y grupos religiosos están documentando sistemáticamente los abusos y violaciones que están ocurriendo en el marco de estos operativos.
Desde la separación de familias hasta el uso excesivo de la fuerza, pasando por las condiciones inhumanas en los centros de detención, estos reportes pintan un cuadro preocupante sobre el costo humano de estas políticas. Particularmente alarmantes son los testimonios de menores no acompañados que han pasado semanas en instalaciones sobrepobladas, sin acceso adecuado a atención médica, educación o asesoría legal. El debate sobre inmigración en Estados Unidos parece estar atrapado en una dinámica binaria que simplifica en exceso una realidad extremadamente compleja. Por un lado, la retórica de ley y orden que presenta a los migrantes como una amenaza a la seguridad nacional. Por otro, los argumentos humanitarios que a veces pasan por alto las legítimas preocupaciones sobre el Estado de Derecho y la soberanía nacional. Entre estos dos extremos, hay un amplio espectro de posibilidades que rara vez son exploradas en el discurso público. Las soluciones a largo plazo requerirían un enfoque integral que combine un control fronterizo efectivo con vías legales de migración laboral, inversión en el desarrollo de los países de origen y un sistema de asilo que sea tanto humano como eficiente. Sin embargo, en el clima político actual, marcado por la polarización y el cortoplacismo electoral, estas soluciones parecen estar más lejos que nunca. Mientras tanto, las deportaciones continúan, las familias siguen siendo separadas, y el sueño americano se vuelve cada vez más inalcanzable para quienes arriesgan todo por una vida mejor. El verdadero costo de estas políticas no se mide en números o estadísticas, sino en las vidas truncadas, las oportunidades perdidas y el daño duradero al tejido social de comunidades tanto en Estados Unidos como en los países que reciben a los deportados. Una cosa es cierta: mientras no se aborden las causas estructurales que impulsan la migración, este ciclo de crisis y medidas temporales seguirá repitiéndose, generando más sufrimiento humano sin ofrecer soluciones reales y sostenibles. La crisis migratoria actual representa un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos, revelando las profundas contradicciones de una nación construida por inmigrantes pero que ahora parece darles la espalda. A medida que las deportaciones continúan, estamos viendo emerger consecuencias imprevistas que están transformando la estructura misma de comunidades enteras. En muchas ciudades estadounidenses, la partida repentina de miles de trabajadores está creando vacíos difíciles de llenar en sectores clave como la agricultura, la construcción y los servicios. Granjas en California y Texas reportan cosechas perdidas por falta de mano de obra, mientras que restaurantes y hoteles reducen horarios ante la escasez de personal. Esta situación paradójica muestra la desconexión entre la retórica política y las realidades económicas del país, donde los migrantes han sido durante décadas la columna vertebral de industrias esenciales. El impacto psicológico en las comunidades migrantes es igualmente profundo. Psicólogos comunitarios reportan un aumento alarmante en casos de ansiedad, depresión y estrés postraumático, no solo entre los indocumentados sino también en residentes legales y ciudadanos que viven con el temor constante de que sus seres queridos puedan ser deportados. Las escuelas enfrentan nuevos desafíos cuando niños traumatizados por la desaparición repentina de compañeros de clase o incluso de sus propios padres muestran dificultades para concentrarse y aprender. En el ámbito legal, los tribunales de inmigración están colapsados bajo el peso de cientos de miles de casos acumulados. Jueces y abogados denuncian presiones para acelerar los procesos a costa del derecho a una defensa adecuada. Muchos migrantes, incluyendo aquellos con casos legítimos para permanecer en el país, son deportados antes de tener oportunidad de presentar evidencia a su favor. Esta erosión del debido proceso está generando preocupaciones entre expertos constitucionalistas, quienes advierten sobre el peligroso precedente que se está estableciendo. La situación en la frontera sur ha alcanzado niveles de crisis humanitaria. Organizaciones de derechos humanos documentan casos de deportados abandonados en ciudades fronterizas mexicanas sin recursos, información o protección adecuada, convirtiéndose en blancos fáciles para el crimen organizado. Mujeres y niños son particularmente vulnerables, con reportes crecientes de trata de personas, explotación laboral y sexual en las zonas fronterizas. Internacionalmente, la reputación de Estados Unidos como defensor de los derechos humanos sufre un deterioro significativo. Aliados tradicionales expresan su desconcierto ante políticas que consideran contrarias a los valores que el país dice representar. En América Latina, la percepción de Estados Unidos como tierra de oportunidades está siendo reemplazada por la imagen de una fortaleza cerrada, alimentando sentimientos antiestadounidenses que podrían tener consecuencias geopolíticas a largo plazo. Las deportaciones masivas también están teniendo un impacto inesperado en la economía estadounidense. Además de la pérdida inmediata de mano de obra,
El flujo de remesas, que durante años ha sido un motor económico vital para muchas comunidades, está disminuyendo drásticamente. Pequeños negocios que dependían del gasto de la población migrante están cerrando sus puertas, creando un efecto dominó en economías locales. Quizás lo más preocupante es el daño al tejido social de Estados Unidos. Comunidades que durante generaciones han prosperado gracias a la mezcla de culturas ahora ven como vecinos, amigos y colegas desaparecen de la noche a la mañana. El clima de sospecha y miedo está erosionando la confianza entre comunidades y hacia las autoridades, haciendo más difícil la colaboración necesaria para resolver otros problemas sociales urgentes. Mientras tanto, en los países receptores de deportados, los sistemas de reintegración están completamente sobrepasados. Muchos deportados llegan a lugares que apenas conocen, sin redes de apoyo y con el estigma de haber fallado en el sueño americano. Las maras y el crimen organizado aprovechan esta vulnerabilidad, reclutando activamente a quienes no ven otras opciones de supervivencia, perpetuando así los mismos ciclos de violencia que originalmente impulsaron la migración. El costo humano de estas políticas es incalculable. Familias binacionales enfrentan decisiones imposibles. Padres separados de hijos ciudadanos, cónyuges divididos por fronteras, ancianos deportados después de décadas en Estados Unidos sin conocer a nadie en sus países de origen. Las historias de suicidios entre deportados que no logran adaptarse están aumentando a un ritmo alarmante, aunque rara vez aparecen en los titulares. A medida que avanzan las deportaciones, también crece la resistencia. Movimientos de base organizan redes de apoyo legal, refugio y asistencia a familias afectadas. Algunas ciudades y estados declaran su condición de santuario, desafiando abiertamente las políticas federales. Iglesias y universidades ofrecen refugio a migrantes en riesgo, creando confrontaciones legales y morales que recuerdan los debates sobre derechos civiles de décadas pasadas. En el ámbito político, el tema migratorio se ha convertido en un campo de batalla ideológico donde las soluciones pragmáticas parecen imposibles. Mientras algunos estados redoblan la cooperación con las autoridades federales de inmigración, otros aprueban leyes para limitar dicha cooperación y proteger a sus residentes migrantes. Esta fragmentación política refleja las profundas divisiones en la sociedad estadounidense sobre qué tipo de país quiere ser. Las deportaciones masivas pueden ofrecer la ilusión de acción decisiva, pero no resuelven los problemas estructurales. Sin abordar las causas fundamentales de la migración, violencia, desigualdad económica, cambio climático y sin crear vías legales ordenadas para la migración laboral, el ciclo continuará indefinidamente. Expertos advierten que estas políticas, lejos de disuadir la migración, simplemente la están haciendo más peligrosa, empujando a los migrantes a rutas más remotas y arriesgadas controladas por traficantes de personas. El verdadero legado de esta era podría ser el daño duradero al concepto mismo del sueño americano. Durante generaciones, Estados Unidos se ha visto a sí mismo como una nación de inmigrantes, un faro de esperanza para los oprimidos. Las políticas actuales están redefiniendo esa identidad nacional, con consecuencias que podrían resonar por décadas en la psique colectiva del país y en su lugar en el mundo. Mientras el debate continúa, una cosa es clara: las deportaciones masivas están cambiando a Estados Unidos, pero no necesariamente de la manera que sus promotores esperaban. Lejos de proteger al país, estas políticas están revelando las profundas tensiones entre seguridad nacional y derechos humanos, entre identidad nacional y realidad demográfica, entre retórica política y consecuencias humanas. El desafío que enfrenta Estados Unidos no es solo cómo controlar sus fronteras, sino cómo reconciliar sus acciones con los valores que dice defender.